¿Sí? Listo. Usted está grabando allá, ¿cierto? Ya. Yo también voy a grabar aquí. Por si acaso. Eh, Les decía que el tema de hoy día es un tema sumamente actual, eh, el tema de lo común, ¿no? Eh, y es un tema complejo de analizar, ¿no? Entonces, hoy día nos vamos a dedicar a eso, toda la sesión, hasta las 8. ¿Cierto? Ustedes, yo les pedimos que leyeran dos textos de Laval y de Dardo y Laval, ¿cierto? Yo me voy a referir a otras cosas, por supuesto que voy a retomar las ideas de ellos, ¿no? Ahora, lo que hacen ellos es una gran síntesis entre las corrientes actuales que derivan sobre todo de los movimientos sociales, ¿no?, que han habido en el planeta, qué sé yo, en todos los continentes prácticamente desde hace unos 15, 20 años, ¿no? Y que por supuesto en Chile llegó con fuerza esto del año pasado, ¿no?, con el estallido social. Entonces ahí un movimiento social potente, poderoso, que salió, que tuvo expresiones masivas en las calles, en fin, todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, el estudio de lo común tiene que ver con eso, ¿ya? Pero lo común en el área chica, por decirlo así, hay que ahora estudiarlo, porque lo común, por ejemplo, de la comunidad educativa. En principio, toda comunidad funciona desde lo común, ¿ya? Es el núcleo de la comunidad, lo común. Sin lo común no hay comunidad. Sin esta maravillosa capacidad que tenemos los seres humanos de construir lo común para poder entendernos y poder comunicar y poder influenciarnos nosotros los unos a los otros, para poder educar, para poder transformar las situaciones, ¿cierto?, críticas, las situaciones problemas. Entonces, pasa por la construcción de lo común, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver más lo común asociado a la psicología comunitaria y también voy a intentar una aplicación a la comunidad educativa, ¿ya? Eh, la idea es la siguiente, de que yo voy a ir presentando los conceptos centrales de este modelo. Ustedes en cualquier momento, por favor, pueden interrumpirme, opinar, comentar en base a lo que han leído o pedir aclaración sobre algunos temas que son más complejos, ¿no? O difíciles de entender. Eh, Eso. Entonces voy a compartir con ustedes pantalla. ¿La ven? Ya, perfecto. Sí. Entonces ahora vamos a... Ya. Entonces, este es nuestro tema. Y a lo que quiero llegar hoy día, es decir, a analizar la clase, una clase como esta, por ejemplo, o las clases que ustedes hacen, como un acontecimiento comunitario donde lo común es fundamental, ¿cierto? Como modelo, como herramienta, como estrategia. ¿Se ve bien, no? ¿Sí? Ya, perfecto. Primero, veamos lo que es lo común según estos autores y según los textos que ustedes leyeron. Primero, lo común es un principio político. Político aquí no en el sentido partidista, ¿eh?, para que quedemos claros en eso, sino que en el sentido del poder, de cómo se construye y distribuye el poder en una sociedad, ¿ya? Entonces, lo común es un principio político, dicen estos autores, de gran potencia en los procesos de transformación social, capaz de impulsar nuevas formas de organización de la sociedad y otros equilibrios de poder entre las instituciones y las comunidades. Y es lo que está pasando en Chile. Para emplear una imagen
una metáfora telúrica, muy de moda, ¿no? Podemos decir que lo que ha sucedido en Chile desde el año pasado, por lo menos en dimensiones importantes, es como una colisión frontal entre la placa comunitaria y la placa institucional, ¿no? Generando todos los terremotos, movimientos y desajustes que genera una colisión frontal de ese tipo, ¿no? Entonces, una comunidad que sale a la calle, expresada en distintos movimientos sociales, una enorme cantidad de movimientos, ¿ya? Movimientos autónomos, pero que, encuentran, que se encuentran en lo común de este estallido, por decirlo así, ¿no? Y que ponen en entredicho a la institución. Ahí hay una pérdida de confianza radical en la institución. La institución baja los niveles de confianza a, sé yo, a porcentajes nunca antes vistos por las encuestas, ¿no? La institucionalidad en su totalidad pierde legitimidad, pierde prestigio, ¿ya? Carabinero, salud, educación, las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se tambalea. ¿Para qué decir la presidencia? ¿Para qué decir el Senado? El Senado cae a niveles increíbles de desconfianza, ¿ya? Creo que llegó a tener hasta un 9%, 8%, lo que es una situación enormemente peligrosa, ¿ya? Eh, entonces, estos movimientos sociales, entonces, desde lo común que construyen, desde lo que ustedes han visto como el poder instituyente y de esta capacidad de resistencia, ¿cierto?, que se han multiplicado en los movimientos sociales, buscan un nuevo equilibrio de poder entre las instituciones y las comunidades, ¿ya? Hasta el punto de proponer, y en eso estamos ahora, ¿cierto?, proponer la construcción de una nueva constitución. Entonces, eso es, para estos autores, lo común como principio político. Potencia en los procesos de transformación y resistencia, ¿cierto? Entonces, las personas determinan autónomamente su actuar común. Aquí lo que importa es el actuar común, la praxis común. Mediante entonces el establecimiento de un sistema de reglas para la subvinculación. Lo común, primero, pensémoslo así, es un sistema de reglas, pero de reglas prácticas, es praxis, ¿cierto? Que construye reglas, que instituye nuevas reglas, ¿no? Reglas para su vinculación consigo misma, ¿cierto? Consigo mismas. Y esto lo notamos, por ejemplo, cuando se constituyen en los territorios locales una multiplicidad de organizaciones, que unas llaman cabildo, otros redes, otros mesas, etcétera, 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 ¿no? Donde hay un desarrollo, hay una vuelta, una recuperación de lo comunitario, de las organizaciones, del conocimiento y del saber comunitario. La comunidad en estos espacios locales empieza a confiar más en sus propios recursos, ¿no? En la memoria colectiva, la salud mental, en las formas de convivencia. Por ejemplo, imagino yo que ustedes han vivido lo que cada uno de nosotros ha vivido, lo que yo he vivido en mi barrio, por ejemplo, que gente con la que no nos conocíamos, que nos veíamos así de pasadita, ni siquiera nos saludábamos, de repente, ¿cierto? Se genera una vinculación mucho más intensa, ¿ya? Y empezamos a conversar y empezamos a conocernos. Y la verdad es que para mí fue un enorme descubrimiento el conocer a las personas y lo que hacían, dónde trabajaban, cómo pensaban de mi barrio. Antes yo para mí eran simples vecinos impersonales. Yo creo que es una experiencia que todos ustedes y todas ustedes han vivido, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Alguien quiere comentar sobre eso? ¿Sofía? ¿Sí? Bueno, sí, acá ocurrió que hace como 3 años que vivimos en un condominio
y solo nos saludábamos. Y ahora que pasó todo esto, hicimos un grupo de WhatsApp, ya conocemos los nombres de las personas, nos juntamos de repente, hacemos actividades comunitarias. Exacto. Eso es, fíjate, hay nuevas reglas de vinculación que la comunidad instituye desde sus prácticas locales. ¿Ya? Ahora, hay nuevas reglas también, y esto no se ve solamente en Chile, para relacionarse con el entorno, con los espacios públicos, con la naturaleza, con los animales. ¿Ya? Pensemos lo que ha sucedido, por ejemplo, con Plaza Dignidad, ¿ya? Donde hay una recuperación de espacios públicos, la comunidad se apropia de espacios públicos. ¿Ya? Eh, de plazas, qué sé yo, de parques, en fin, de calles. ¿No? Y cómo la misma comunidad también, al recuperar esa memoria y al, no sé si recuperar, sí, pues uno podría hablarse de recuperar, ¿no? ¿No? En esa praxis de resistencia, como empieza a cambiarle el nombre a las calles, como empieza a echar abajo estatuas que simbolizan el colonialismo, el genocidio español en Chile, en fin. ¿No? Hay un proceso de recuperación, de, diríamos, de construcción de agencia comunitaria desde lo común, ¿ya? Desde esa praxis común. ¿Ya? Con los recursos naturales. Fíjense ustedes, en el norte, San Pedro de Atacama. ¿Qué pasa con la comunidad indígena de allí? Ellos, desde siglos, tienen una administración comunitaria del agua. ¿No? Ahí ellos han desarrollado una praxis común entre todas las distintas comunidades que existen en esa zona para distribuir el agua. Y también ahora para resistir a la apropiación privada que está haciendo del agua, ¿cierto? Estas compañías mineras, las que están explotando el litio o las que explotan el cobre, ¿cierto? Entonces ahí hay una praxis también que protege lo que se llama los comunes. Y la idea desde la praxis comunitaria, desde lo común, es que el agua sea propiedad común y de manejo común, que la tierra, que el mar, que los ríos, que las playas, que las plazas, ¿cierto? Que los barrios, que el conocimiento también sea de administración común. ¿Ya? Y por supuesto, una práctica de resistencia frente a la institucionalidad, frente al Estado y al mercado. ¿Qué es lo que se busca aquí? ¿Cierto? Desde sus prácticas colectivas instituyentes, estas, la comunidad, ¿cierto? Se resiste a la apropiación privada de los recursos y a la apropiación estatal. ¿Ya? Ahí eso es lo que nos dice el análisis, dicho en términos muy simples, el análisis que hace Laval y Dardo. Y ellos agregan algo que es muy importante. El, el foco está puesto en la praxis humana. La comunidad es fundamentalmente praxis. Y lo que importa, más que la pertenencia, más que el sentido de pertenencia, el sentido psicológico de pertenencia, importa esta práctica común, esta coactividad, esta coobligación, ¿cierto? Esta cooperación y reciprocidad para todas las personas comprometidas en una tarea común. ¿Ya? El movimiento social es eso. Coactividad, coobligación, cooperación y reciprocidad, ¿cierto? De todas estas personas que están comprometidas en esta tarea común, ¿cierto? De posicionar a la comunidad en la sociedad, ¿no? Posicionarla con fuerza, posicionarla con poder. Es la política pública. Y en todo lo que le compete, en todo lo que, en todos los asuntos propios de la comunidad. El agua le compete a la comunidad, nos compete a todos, ¿cierto? La tierra, el mar, el acceso al mar, el acceso a los ríos. Todos ustedes saben que en Chile el agua es de propiedad privada, ¿ya? Y que eso es uno de los, no sé si el único, uno de los pocos países que tienen esta fórmula tan brutal, ¿no? De apropiarse de un bien común que en todos lados, en todas las otras constituciones, ¿cierto? Pertenece a toda la nación. ¿Ya?
las playas. Todavía sabemos que en Chile funcionan playas privadas, ¿no? Aun cuando la ley te diga lo contrario. ¿Algún comentario en relación a esto? Sí, profesor, yo quería, bueno, primero saludar a todas las colegas. Bueno, comentar que claro, este es un temazo porque podría dar para un seminario, para un propio magíster, este tema de lo común, por varios lados. Yo solamente agregar brevemente, porque a lo mejor en la reunión de equipo, dos cosas. Una parte donde en uno de los textos que en la entrevista que ellos le hacen, a mí me hizo justamente un sentido, un vínculo con lo que pasó en la Plaza de Dignidad, cuando ellos dicen que el espacio es de quien lo usa, que ellos no apelan a una propiedad en términos de adueñarse, aunque sea comunitario, sino usarlo. El espacio sea de quien los usa. Claro, uno veía que alguien podría decir, como lo hacía la alcaldesa, que es un espacio público, que está determinado, entonces son monumentos públicos. Claro, pero el dueño es el Estado, y el Estado es el que determina cómo se nombran las calles, y cuáles son las figuras, y qué es lo que se monumentaliza. Exacto. Lo que hubo acá fue un pueblo que se empezó a adueñar del espacio, empezó a construirlo, y empezó a hacer sus propios imaginarios, sus propias construcciones, y eso me hizo sentido en términos del texto que estábamos leyendo. Lo otro, por eso digo que es para un debate largo, es que al calor del proceso constituyente que ya se inició, uno de los temas que están en boga, porque uno sabe que hay intereses de por medio y se juega con esto de los sentidos comunes, el tema de la propiedad y la propiedad privada. Entonces, cuando vino el debate del 10% y que había que establecer de que es de la propiedad, es de la persona, porque no le pueden venir a estatizar, a expropiar, incluso se hablaba, el resto del porcentaje, es porque se está jugando en el proceso constituyente, que ya empezó, se está debatiendo, pero efectivamente se va a formalizar, porque va a venir el tema de la propiedad privada, como si parece que haya gente que están por ahí pensando en que hablar de lo común significa que tomarse la casa de uno, los departamentos, los autos. Si una persona tiene una casa en la playa, entonces también es común, entonces yo voy a ir para allá, le voy a tomar la ropa. Claro, se juega con ese tema de lo común y lo individual, de la propiedad individual, como si fuese algo que no tuviera un vínculo, una relación. Hablar de la propiedad comunitaria, estamos hablando de cuestiones que son comunes en términos genéricos, no nos vamos a meter en la ropa de cada una de las personas, etc. Exacto, de uso común. Y lo tercero es que en uno de los artículos, como nombraban a Marx, yo me acordé que hay un texto que él, cuando era muy joven, bueno, yo como soy profesor de historia he leído, a lo mejor los colegas ahí se van a aburrir un poco, que es la Gaceta Renana, era un periódico que se sacaba en una región que Renania en Alemania. En esa época no existía Alemania. Y él debate unos artículos que se están discutiendo en el Parlamento en esa época, estamos hablando del siglo XIX, y uno de esos era el robo de madera. Antiguamente se consideraba en Alemania que existían campos comunes, entonces las personas podían ir, sobre todo el campesino pobre, a recoger leña para los fríos invernales que son muy, muy fuertes en Europa y en particular en Alemania. Y ahí empieza una ley, una discusión en el Parlamento, donde señalan que es un robo el ir a sacar la madera, la leña de los árboles que caen naturalmente. Pues los árboles pasan un periodo y las ramas empiezan a caer, y iban campesinos a buscar y se iba a considerar que era un robo porque eso era un espacio ya que tenía dueños. Entonces, en ese artículo, en uno de los artículos, que el que lo puede buscar no es tan largo, él rebate eso de que esa sea un robo, porque él decía de que es natural, que no estaban hablando ni de cortar un árbol, ni de ir a quitarle leña a personas que ya la tienen, sino simplemente es ir a recoger lo que la naturaleza ha dejado a disposición común. Exacto. Y ese es en el escrito que él deja. La leña que cae ya es común y le permite abrigarse, sostenerse, dar calor a las familias campesinas pobres. Se produjo un debate, y yo me acordé de ese artículo que leí hace unos años cuando era más joven. Eso. Gracias, José. Es un temazo, que da para mucho, ¿ya? Profesor, Nifka y Cata quieren comentar también algunas palabras. ¿Dónde? Es que no las... Eso, qué bueno que usted me diga, porque yo no las veo a todas aquí. Ya. Nifka y Cata. Por favor. Hola.
Profesor, yo quiero hacer un alcance, porque hay un tema que me llamó mucho la atención, de hecho usted ya lo planteó cuando hablaba de que lo común busca que quede como en la comunidad y no que se vaya a la administración ni estatal ni privada. Ujú. Porque lo que leí yo y me llamó mucho la atención y me gustó de hecho, dice porque ambas administraciones reducen a la persona como, como consumidor. Ajá. Entonces como que la persona perdía el rol de ser parte, de ser participar, o sea, de participar de la comunidad. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención porque por lo menos mi generación o yo sabía que era así como o privado o estatal. Como que no me Claro. imaginaba la participación del ciudadano desde otra manera. Así que la verdad es Sí, que este texto como que me amplió bastante la qué mente y bueno, los conocimientos. qué bueno. Antes ¿quién pedía la palabra además? Cata. Cata, antes que Cata dé la palabra, un comentario sobre eso. Porque eso es así porque en el modelo neoliberal existe una colusión, por decirlo así, entre el Estado y el mercado y la propiedad privada. De hecho, lo que hace el Estado es allanarle el camino a la empresa privada para que, ¿cierto?, se establezca donde ella estime pertinente. Y que le deje al Estado solamente aquellas partes donde no hay ganancias, ¿no? Bueno, eso está en la Constitución chilena prácticamente. Cata, por favor. Hola, hola a todos. Hola, ¿qué tal? No, en verdad, bueno, más que certeza respecto a los textos, me quedé con dudas. ¿Ya? No, la primera duda que me llama la atención es que la praxis no tiene valor ético, es un concepto neutral. Como que lo puedo llegar a, digamos, a comprender cuando lo leo, o sea, lo entiendo, pero no lo comprendo bien. ¿Cómo Ujú. puede ser eso en la práctica? Que no tenga un valor moral, que sea neutro. Y la ¿Ya? segunda pregunta que tengo, que en este párrafo no entendí nada, la noción de producción de Marx. Bajo esta perspectiva, cabe preguntarse si la idea de producción es homogénea, cuando hablamos de la producción de los individuos por sí mismos y cuando hablamos de la producción y reproducción de sus propias vidas. O si por otro lado hablamos de la misma producción que de la producción material, cuando referimos a la producción a través de los individuos. Eso no entendí nada. Ya, bueno, Demasiada producción para mí. esos son sutilezas filosóficas claro, que nos llevan a otro ámbito de conversación, ¿ah? Pero la idea central allí, ¿cierto? Es, es, eh, es la praxis humana, que lo común está, yo diría lo que hay que rescatar, ¿no? Que la praxis humana es lo esencial en la construcción de lo común, ¿ya? Y que, claro, y que los seres humanos, al entrelazar sus prácticas, al generar actividades comunes y tareas comunes, ¿cierto? Ellos van definiendo un sistema de reglas, y al definir ese sistema de reglas, allí están definiendo una ética, ¿cierto? Porque definir reglas, las prácticas humanas, ¿cierto?, tiene que ver con ética, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, la ética de lo común, dice, un poco lo que comentaba José recién, es que todo lo que es de uso común, ¿cierto?, debiera estar controlado por la comunidad, ¿ya? O desde la comunidad, y no ser apropiado privadamente, ¿ya? Y ni por la comunidad, ni por la empresa privada, por decirlo así, ni por el Estado, sobre todo en un sistema en que el Estado está coludido con la empresa privada, ¿ya? Entonces, ahí por supuesto que hay un componente ético importante, ¿ya? Ahora, la regla no es lo mismo que la norma, ¿ya? La norma es más bien institucionalizante, lo que está definido, por ejemplo, en una constitución, en una ley. La regla se define en la práctica, ¿ya? Cuando hablamos de que la praxis humana construye lo común, no es que
está escribiendo lo común, para nada, sino que lo construye en la praxis viva, por decirlo así. Y ahí establece un sistema de reglas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y eso lo podemos observar en cualquier sistema humano. ¿Ya? Esa construcción de reglas, ¿ya? Que permiten la comunicación, que permiten precisamente que las personas puedan convivir en una comunidad. ¿Ya? Pero lo otro, Cata, es que la verdad es que ni yo le podría dar una respuesta tan certera a la pregunta de eso que se refiere a Marx. Pero yo creo que eso también nos desvía mucho un poquitito del tema al cual vamos ahora. ¿Ya? ¿Sí? Sí, falta la palabra de Daniel, que también levantó la manito. Daniel, ¿dónde está Daniel? A lo mejor hay alguien que conozca mejor eso de Marx que yo. Acá estoy. Hola. Hola, Daniel. Yo tengo una pregunta, pero no sé si la vamos a abordar ahora o más adelante, ¿ya? ¿Ya? Porque, a ver, en lo personal, siendo bien honesto, como que no me convence un poquito este concepto de lo común, ¿ya? Básicamente porque lo primero que me aflora es qué pasa con las contradicciones que hay dentro de lo común. En este sentido, por ejemplo, cuando se habló delante sobre el tema de la propiedad, por ejemplo, lo común un poco hace desaparecer las diferencias de clase probablemente que pueden existir, ¿cierto? Porque frente a una reivindicación justamente de esto, de volver a lo común, las aspiraciones de lo que es una clase media, una clase baja o una clase mejor posicionada o de elite, no sé, claramente tienen contradicciones, po. No sé, las reivindicaciones del movimiento feminista, las reivindicaciones, no sé, pues, de los pueblos indígenas. Siento que dentro de ese espacio también hay contradicciones, entonces me cuesta como visualizar dónde se negocian, cómo se zanjan y cómo se resuelve este espacio que es interesante en términos de construcción. Creo que es interesante este planteamiento de lo instituyente, pero me cuesta como establecer este consenso como que crea como una comunidad macro, por así decirlo. Ya. Y le voy a tirar mis preguntas mejor para después no por si se me cae el internet. Lo otro, la comunidad es ¿se puede asimilar a una organización en términos o es mucho más que eso? Ya. Qué buena reflexión, Daniel, porque precisamente de esa manera vamos construyendo esta comunidad del conocimiento, es decir, con preguntas, con cuestionamientos. Ya. Pero como usted bien lo dice, eso lo vamos a ver inmediatamente en lo que sigue, ¿ya? Porque le vamos a pegar la bajada a esto. ¿Ya? ¿Ya? Así que mantenga las preguntas y a lo mejor por ahí vamos a ir construyendo respuestas. La primera bajada. A nosotros nos interesa lo común en dos tipos de comunidades. Y esto ya estamos más en el enfoque comunitario, ¿cierto? Más en lo de la psicología comunitaria. Primero, en relación a las comunidades de vida. Aquí interesa cómo mediante la praxis común se reapropian de lugares vitales para su existencia, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Las comunidades de vida son las comunidades territoriales, ¿ya? Y cómo protegen estos recursos de la apropiación institucional y privada, ¿vale? Lo vimos. Y esto es muy importante. Cómo estas comunidades se reapropian de sí mismas en sus capacidades y saberes, y en su poder instituyente al interior de la política pública conducida y capturada por las instituciones estatales y el mercado. ¿Ya? Ahora, vamos a ver más adelante que el concepto de comunidad está edificado sobre la diversidad de las personas. Comunidad no significa que todo sea homogéneo al interior de una comunidad. Para nada. ¿No? Para nada. Y sabemos, por ejemplo, que en el movimiento social existen, si bien hay un estallido y hay un común que los agrupa, ¿cierto? Sabemos que si empezamos a analizar movimiento por movimiento, encontramos una enorme cantidad de contradicciones, una enorme cantidad de diversidades, ¿cierto? Pero que no invalidan lo común más general que ellos han construido. Ese principio de la diversidad también lo vamos a analizar en las comunidades educativas. Toda comunidad está construida desde la diversidad. ¿Ya? Nos va a interesar entonces las comunidades de vida, las comunidades territoriales, ¿ya? Especialmente las más vulnerables,
especialmente aquellas que se sienten invalidadas en sus capacidades y sus saberes, que no se sienten reconocidas, es decir, que se sienten excluidas y segregadas, porque ese es el sentido, ¿cierto? Sobre todo del enfoque comunitario, ¿ya? Y cómo desde lo común ellos recuperan estas comunidades, estas capacidades y saberes. Y nos interesa, y esto es muy relevante, me gustaría que esto quedara lo más claro posible, las comunidades de práctica. ¿Qué son las comunidades de práctica? Por ejemplo, ustedes, cuando conforman un equipo docente en una escuela y trabajan en conjunto un currículum, están conformando una comunidad de práctica. ¿Por qué? Porque están desarrollando una práctica común, ¿cierto? Que tiene que ver con el aprendizaje, con la enseñanza y el aprendizaje, ¿ya? Y al estar en esta actividad común, ustedes se conforman en comunidades y se desarrollan además lazos afectivos y otro tipo de vínculos entre las personas, ¿cierto? Entonces la idea desde lo común es que estos equipos profesionales, ¿cierto? En sus prácticas profesionales, institucionales, también recuperen su poder instituyente y contribuyan desde ese trabajo institucional a la reapropiación de lo común de las comunidades de vida con las que trabajan, pero también a que sean tomadas en cuenta, ¿cierto? Estas comunidades para las decisiones que se toman, por ejemplo, en una escuela. Sabemos que eso no es siempre así, ¿ya? Y la mayoría de las veces no es así. Entonces nos interesa lo común en estos dos tipos de comunidades, las comunidades territoriales, las comunidades de vida, y las comunidades de práctica al interior de las organizaciones, como la escuela, por ejemplo, ¿ya? Profesor, ¿Sí? pero ahora tengo otra duda, porque siento que Dígame. nos estamos situando, a ver, estamos partiendo este análisis de lo común, entendiendo que lo común, dándole como una cualidad positiva, porque usted nos habla de recuperarlo, de reapropiarnos, etc. Claro. Entiendo también que hay otras posiciones políticas o ideológicas que se contraponen o que se distancian de esto de lo común, Ajá. que puede ser el manejo administrativo que tenemos hoy día, o quizás otros modelos. ¿Ya? Pero me pasa que siento que no estamos viendo el tema como de manera neutra. O sea, sin yo ser de aquella ideología política, pero siento que tampoco podemos partir del precepto desde que lo común es la verdad y lo que tenemos que instaurar. Me suena como a Kim Ya. Jong-un, no sé, como... Es que si usted incluye el concepto de verdad en esta conversación, nos complicamos enormemente. Ahí es otra faceta. Claro, aquí, si hay verdad, no, por ejemplo, hay un autor que dice, a mí no me interesa la verdad, pero sí me interesa lo que las personas consideran como verdadero. Claro, una construcción social, dicen otros. Que es distinto. No, sí, pero ¿qué pasaría si en este curso hubiera o hay personas que a lo mejor no creen en lo común? Bueno, eso es lo que ¿Cómo tienen se en pueden común. relacionar con sus comunidades? O sea, le estamos Eso destruyendo es lo que creen o lo que desean, que aunque sea distinto a lo que creemos nosotros, sigue siendo igualmente válido. Cata, eso es lo que tienen en común, el que no creen en lo común, ¿ya? Es decir, esto es como una lógica recursiva de lo común. ¿Por qué? Porque ustedes en común, y de común acuerdo después de una conversación, se ponen en común el hecho de que no comparten el concepto de lo común. ¿Ya? ¿Sí? Pero siempre los seres humanos necesitamos de lo común para poder comunicar, o si no, no estaríamos en lo que estamos. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje es la primera gran construcción, la primera gran herramienta de lo común, y que sigue siendo todavía, ¿cierto? La gran herramienta para construir lo común, ¿ya? Sin eso, ¿cómo lo haríamos, Cata? ¿Cómo cree usted? O sea, no sé, hay personas que creen que, por ejemplo, el profesor es un ejecutor, que de pronto las comunidades tienen que funcionar a partir de lo que se les dice de arriba. Exacto. ¿No? Está bien. Esos modelos que, insisto, no sin calificarlos, pero existen y
aunque uno no lo comparta, creo que ellos también tienen que tener cabida en esto, porque si no, insisto, nos transformamos en, no sé, pues Norcorea, algo así. Claro, claro, no, entiendo lo que usted dice, pero que en la sociedad hay confrontación de comunes, ¿ya? Y en eso estamos, y eso tiene que ver con el poder. ¿Cuál es el común dominante en una sociedad? ¿Cierto? El común dominante es de aquellos grupos que tienen más poder y que logran instalar su discurso, sus principios, ¿cierto? Sus creencias, sus formas sus perspectivas, sus formas de ver el mundo, ¿cierto? Su propio común lo instalan con poder. ¿Sí? Pero si usted, el concepto de lo común da lugar a una idea muy descentrada de lo social, es decir, cada familia construye su propio común para poder comunicar entre ellos, ¿ya? Cada barrio lo construye, cada organización, cada escuela. Entonces, usted tiene desde esa perspectiva, usted tiene un universo muy descentrado, porque, lo vamos a ver un poquitito más adelante, porque cada agrupación humana construye su propio común para poder subsistir, ¿ya? Ah, ya. Sí, ¿Ya? sí, ya. Oh, Esa es la sí, idea, ¿cierto? ya. Pero buenas las preguntas, porque eso nos permite cierto, Quiero hablar. hacer tambalear los conceptos, porque esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Profesor, ¿Sí? una consulta, una afirmación. Este modelo de lo común, de lo comunitario, me parece que es lo que más se acerca a una democracia, ¿no? Una democracia participativa donde todos, porque en el fondo esta propuesta es también relacionarse con el Estado Exacto. y de alguna otra manera participar de la conformación de las políticas de ese Estado. Entonces, es un modelo súper democrático. Exacto, exacto. Y lo que se busca, hay mucha utopía también en esto, Karina, ¿eh? Y de lo que se busca, por ejemplo, es superar una democracia representativa y ir a avanzar hacia una democracia participativa, ¿cierto? Que es concepto distinto, que la emplea en algunos países como nórdicos, ¿ya? Y que le han logrado dar una cierta concreción a esta idea de la democracia participativa, ¿no? En que no opera ya solamente a través de representantes como la Cámara de Diputados, el Senado. ¿Ya? Pero resulta que estos países nórdicos, algunos de ellos son tan pequeñitos, que para ellos no es tan difícil. Por ejemplo, para los suizos igual. ¿Ya? Los suizos funcionan así, toman ellos decisiones en los cantones, ¿cierto? Y los suizos, por ejemplo, se llenan de plebiscitos. Por cada cosa que les parece significativo, ya un plebiscito. Y llaman a la gente a constituir, a discutir, a deliberar y a tomar decisiones. En el fondo, de eso se trata. Pero, ay, no sé, igual a mí me parece un poco utópico, ideal por decirlo así, pero bueno, claro, dedica tiempo, yo creo, 10, por ¿cuántos supuesto, años? muchos 15. años. Claro. Voy a ir a abrir la puerta. Gracias, profesor. Vengo a ti. Profe, quiero Bueno. hacer un aporte y quiero comentar las cosas que se están comentando acá en el chat. ¿Puede Ya. ser? Vaya nomás. Edison comenta, ¿tiene algo que ver acá esa vieja lucha ideológica por el sentido común? ¿Hay entre este concepto y lo común, algún nexo? ¿Es lo mismo? Y después que termine de eso, quiero comentarle algo. Ya. Pero yo dejaría esas preguntas para que vayamos avanzando un poco, a lo mejor se responden algunas de ellas con lo que yo les voy a ir comentando. Bien, ¿Ya? yo quería comentarle desde otro lado a la compañera respecto de los diferentes modelos. En salud, el modelo más conocido, el modelo más que todos dominamos, porque fue el modelo en el cual crecimos, mal que mal, tiene que ver con el modelo de salud biomédico, clínico, y que es un modelo de salud donde uno va al médico a obtener una respuesta, porque el médico es ¿cómo se llama? Es el experto. Claro. Sin embargo, desde los movimientos internacionales, OMS, Pan American Health Association, se han intentado hacer modelos más comunitarios, que claramente tienen una postura política porque son más costo eficientes los modelos donde participa la gente por la salud, más allá que los modelos directivos en los cuales estamos acostumbrados a movernos como el modelo biomédico. ¿Para dónde voy con eso? Lo común, por un lado, puede ser una noción semántica de aquello que tenemos en común, pero también puede ser utilizado por otros como
como una bandera de lucha, como una bandera de reivindicación. Y casualmente se está saliendo de los modelos individualistas neoliberales que tienden a la competencia, como el biomédico hace modelos más participativos que tienden a la colaboración, que tienen lo común como bandera núcleo de reivindicación. Claro. Eso le puedo comentar desde la salud. Gracias. Vamos a dejar en carpeta esas preguntas, ¿ya? Para ir entrando a lo que tal vez Cata se refería, es decir, a un uso más, digámoslo así, entre comillas, neutro del concepto de lo común, ¿ya? Por ejemplo, podemos analizar lo común al interior de una comunidad educativa, ¿ya? Y empleando un concepto que también es muy relevante, que es el concepto del acontecimiento comunitario, ¿ya? El acontecimiento es la forma concreta que adquiere lo comunitario en la vida de las personas, ¿ya? Fiestas, cumpleaños, ceremonias, juegos infantiles, fútbol, rituales, talleres, carretes, espectáculos, conciertos, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué estamos diciendo allí? Que uno no vive la comunidad en abstracto, sino que la vive en acontecimientos situados, ¿ya? Encuentros en familia, conversaciones, almuerzos, cumpleaños, bautizos. La comunidad se actualiza de esa forma, ¿ya? No vivimos en abstracto la comunidad, así como tampoco vivimos en abstracto la institución. ¿Ya? Ahora, la comunidad educativa como un macro acontecimiento puede ser concebida como un entramado de microacontecimientos, fractalmente entrelazados entre sí por una lógica recursiva. ¿Qué estamos diciendo con eso? Vayamos a la imagen del costado derecho, que dice comunidad educativa, ¿ya? Y en la comunidad educativa tenemos cursos, ¿cierto? Comunidad curso. Al interior del curso tenemos clases. Esos son microacontecimientos al interior de la comunidad educativa. Y a su vez, al interior de la clase como acontecimiento o como microacontecimiento, tenemos, por ejemplo, sesión, como esta primera sesión, por ejemplo, una pausa, como la que vamos a tener después, podemos tener trabajo grupal y una plenaria. Ahí hay una estructura, por ejemplo, de una clase. Son microacontecimientos distintos, ¿ya? Pero que tienen la misma lógica de construcción y de dinamismo, por decirlo así, ¿ya? La pausa es un microacontecimiento muy importante, por ejemplo, cuando estábamos en la modalidad presencial de trabajo, ¿cierto? Porque ahí era un momento de relajo en que las personas, ¿cierto? Ya lo hemos comentado, se conversan de esto y del otro, se establecen vínculos emocionales, en fin, ¿ya? En estas condiciones la pausa no tiene ese significado, ¿ya? Pero sigue siendo un microacontecimiento. ¿Qué es lo que tienen que los caracteriza como microacontecimiento? Vamos a ver. Estas son las dimensiones de un acontecimiento. Primero, todos los acontecimientos que vimos allí, tanto los macro como los micro y los mini o micro, ¿cierto? Tienen estas 5 dimensiones. Y eso es lo que lo hace, esa es la lógica fractal, de que la lógica, ¿cierto?, se aplica a diferentes escalas. En todos ellos tenemos estos 5 acontecimientos. Primero, se instala una matriz de vinculaciones prácticas entre las personas. Todo acontecimiento es una matriz de vinculación en un aquí y ahora concreto, ¿ya? Y con sus propias reglas de vinculación. Praxis. Ahí hay una praxis que establece esas reglas. La matriz de vinculaciones prácticas. Praxis, ¿cierto? Ya. Ahora, esta matriz de vinculación construye una topología del acontecimiento, su aquí y ahora propio, es decir, define las fronteras del acontecimiento, lo que está dentro y lo que está fuera, por decirlo así, del acontecimiento, ¿ya? Lo que está dentro y fuera de una clase, ¿ya? Lo que está dentro y fuera de una familia. Esa es la topología, ese es el espacio. Cada matriz de vinculación entonces define su propio espacio, ¿no?
su propio territorio, si ustedes quieren. Ahora, al interior de esta matriz de vinculación y en esa topología, en esas fronteras, en ese espacio, se hace circular una semiótica compleja. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Por ejemplo, yo estoy hablando. Signos, lenguaje, estoy empleando imágenes, puedo usar esquemas, ¿ya? Puedo usar un video, un infograma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma, con esta semiótica nosotros estamos comunicando, estamos transmitiéndonos los mensajes, ¿ya? Haciendo circular esta semiótica en esta matriz de vinculación. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? En esta semiótica, en esta matriz de vinculación, se va construyendo una axiología. Y esto es fundamental, porque tal vez la dimensión transversal del acontecimiento comunitario es la afectiva. Siempre en esta matriz de vinculación circulan emociones, circula un flujo afectivo, ¿ya? Que va a generar los climas del acontecimiento. La pausa puede ser un momento de relajo, de liberación, pucha, ya menos, aquí vamos a descansar un rato de este profe. Ya. Hay zonas de afectividad positiva y negativa que se generan en el acontecimiento, ¿cierto? Y que circulan en el acontecimiento. Y por supuesto interviene una energética. Es decir, hay emociones más fuertes que otras, más intensas que otras. Y eso va a depender, ¿cierto?, de las circunstancias. Porque el acontecimiento es fundamentalmente, y por eso se denomina acontecimiento, ¿no? Es fundamentalmente proceso. Y es un proceso único, irrepetible. Esta clase sobre el acontecimiento comunitario, si nos decidimos hacerla la próxima semana, ¿cierto?, con esta misma presentación, nunca va a ser igual que esta. ¿Cierto? Va a haber un marco general, por supuesto, van a estar las dimensiones, pero en la construcción situada que hagamos de la clase, van a aparecer elementos emergentes que le van a dar un sello propio. Entonces, una clase, este acontecimiento es único, nunca más se va a volver a repetir. ¿Ya? Y es un proceso, porque es un acontecimiento que se va construyendo en el proceso. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo se ha ido construyendo esta conversación? Con la intervención primero de José, de Cata, después estuvo también Anto, me parece, ¿no? Perdón, perdí un poco el orden, ¿ya? Pero bueno, Karina también, ¿cierto? Karina, ya. Desde esas intervenciones, con esas intervenciones, esa construcción de lo común tomó otro giro, ¿ya? Tomó otro giro, ¿se fijan ustedes? Y por eso es proceso, un proceso irrepetible, que se construye sobre la base de estas 5 dimensiones, ¿cierto? Entonces, lo común es el núcleo vinculante que sostiene y reproduce el acontecimiento comunitario. Aquí vamos construyendo lo común. Y lo común, y ahí tal vez una respuesta que pueda interesar a Cata, lo común que contempla todas estas diversidades de opinión, ¿ya? Y usted me va a decir, bueno, ¿y qué es lo común ahí? Lo común es que somos personas con diversidades propias. Y esa es una constatación común fundamental en todo acontecimiento, ¿ya? No somos una subjetividad única en que todos tenemos que estar de acuerdo, ni tampoco pensar de manera homogénea, ni actuar de manera homogénea. Entonces, la primera, tal vez, constatación común de una comunidad es que hay diversidad. Es lo que se llama, lo que algunos autores le llaman, ¿cierto?, ese consenso latente. ¿Ya? Y al estar en ese consenso latente de que cada cual puede opinar cosas distintas sobre lo mismo, ¿cierto?, vamos construyendo lo común, sobre esa base. ¿Ya? Entonces, lo común es lo que vincula, lo que construye la topología del acontecimiento, lo que genera estos tropismos afectivos, lo que hace circular la semiótica,
¿cierto? Estos lenguajes, estos signos, significados, estos conocimientos, aprendizajes, representaciones, ¿cierto? Todo eso es semiótica. Y lo que energiza afectiva y emocionalmente los intercambios. Lo común no es solamente conocimiento, ¿ya? No es solamente saber. Lo común es fundamentalmente, ¿cierto?, un flujo afectivo, ¿ya? Construimos la emocionalidad del acontecimiento desde nuestras praxis, ¿ya? Y lo construimos ya sea en un sentido positivo, en que generamos un buen clima de conversación, nos respetamos, ¿sí? O entramos en una colisión frontal y te miramos todo enojado y choreado, y, en fin, frustrado, ¿ya? ¿Cierto? Eso es una construcción que lo hacemos todos en conjuntos en una comunidad, y lo que hacemos en una clase, ¿ya? Y lo que hacemos en cada uno de los microacontecimientos, de los mini y microacontecimientos de un acontecimiento comunitario como la clase, ¿ya? Yo dejaría hasta aquí esta parte y ofrecería la palabra. Profesor, ¿Sí? más que consultas o nada, sino simplemente para mí este nuevo ramo, esta nueva asignatura, ha venido también a confirmar como lo que ya habíamos hecho en gestión del conocimiento. Y Claro. siento que de verdad es un modelo que efectivamente, como lo que usted habla recién, es un poco utópico, porque de pensar que todos vamos a llegar como sociedad a eso, pero uno tiene que tener, personalmente creo que uno tiene que tener siempre un ideal positivo de hacia dónde quiere llegar, y me parece que esto desde la experiencia también con el semestre anterior, de haber generado espacios de comunidad y encontrarle sentido a eso, permite que también uno en sus propias comunidades, no solo residenciales donde vive, sino que también escolares, de trabajo, depende de donde uno se mueva, acá hay una diversidad enorme, hace ser, de alguna otra manera, en mí ha resultado que me da más ideas, tengo de dónde agarrarme para seguir en mi labor docente. Así que eso, solamente decirle que soy su fans. Perfecto, Profe, ¿puedo Karina, opinar gracias. yo también? Sí, Anto. dígame, ¿quién es? A Sí, ver. que Anto, era Anto. Anto, ya. Sí, Anto, de veras, ya está por sí, eso usted ya. Ya. sí. Sí, no, yo quería decir, bueno, leí los dos textos, pero en general, o más o menos siguiendo la línea que dice Karina, claro, yo antes pensaba que el hacer una clase o el estar en una institución educativa, como dice la palabra institución, era seguir el conducto, qué sé yo, todo tiene un orden, pero con el tiempo y con lo que hemos estado leyendo con respecto a esta asignatura y a gestión del conocimiento, es que yo no me cuestioné nunca antes el pedirle la opinión a otra persona, a los mismos estudiantes, los apoderados, que cómo pueden ser las cosas. Como también la misma didáctica, la misma pedagogía. Entonces, de verdad que es como un cambio de chip, más que nada. Es ver algo distinto a lo que uno está chipeado por el mismo sistema a entender. Porque uno está normado de tal forma que esto es distinto. Lo cual me agrada mucho también. Es distinto, es solo distinto. Y complejiza la vida también Claro, es cierto. y la nutre, ¿no? Sí, Claro. sí. ¿Ah? La desajusta, ¿ah? Es que hace pensar, claro, eso pasa. Exacto. Como que ¿Ya? quiebra los conceptos, es un cambio de paradigma y uno piensa. Al menos hace pensar, como reflexionar sobre qué es lo que usualmente es lo que se solicita, lo que se pide, lo normado. Claro. Yo diría que eso es un aspecto muy importante porque hay mucho más. ¿Cómo se construye lo común a nivel del conocimiento, ¿no? En base a preguntas y respuestas, ¿ya? Es una mezcla continua de preguntarse y responder.
Y así se va construyendo lo común, ¿ya? Lo que por supuesto significa salirse muchas veces de los nichos de comodidad que uno tiene, que dice, ya yo hago mi pega y no pienso y no cuestiono y ya, entonces, ¿ah? Pero esto no, esto interpela, esto remueve, ¿ya? Ese es el sentido pedagógico también que esto tiene, ¿no? De reflexividad, ¿no? De poner en tensión los sistemas, de estar siempre problematizando. ¿Sí? De repente eso cansa también, es cierto, yo lo admito, pero bueno, ahí está el gran desafío, ¿no? ¿Les parece si vayamos a la pausa ahora y descansamos en común un ratito? Y volvemos a las 19:15, ¿sí? Perfecto, ya. Que le vaya bien, Anto, en su Muchas gracias, conversatorio. profesor. Nos vemos.